Sí, doctor. Sí, ¿no? Bien, bien, bueno, buenas noches con todos, ¿no? Soy el doctor Jorge Luis Minchola Vega, médico ginecólogo obstetra del Hospital Nacional 2 de Mayo. Bueno, el día de hoy, siguiendo con las actividades académicas y según el sílabus, vamos a hablar sobre el tema de embarazo múltiple, ¿no? En esta oportunidad vamos a definir qué es un embarazo múltiple, vamos a ver otros tipos de definiciones que es importante que lo conozcan. Vamos a hablar sobre la epidemiología, los mecanismos cómo se forman estas gestaciones múltiples, así como su clasificación y diagnóstico. Y finalmente, tocaremos sobre el control prenatal en estos embarazos, cuándo culminar estos embarazos múltiples y las complicaciones tanto maternas y fetales. Bueno, en primer lugar, para poder definir el embarazo múltiple, esto corresponde a un desarrollo simultáneo en el útero, ya sea de dos o más fetos. Eh, Cuando hablamos de un embarazo múltiple, también lo podemos clasificar, como vemos acá, como un embarazo gemelar. Vamos a llamar embarazo gemelar aquel embarazo en donde va a presentar dos fetos en la cavidad uterina. Y triple sería cuando tiene tres fetos. Cuando hablamos más de tres fetos en adelante, o sea, cuatro, cinco, etcétera, a esto lo vamos a denominar como un embarazo múltiple de alto orden. Cabe resaltar que en los embarazos gemelares, lo más frecuente que vamos a encontrar van a ser los embarazos bicigóticos o disigóticos, que van a ser aquellos que van a provenir de dos óvulos fecundados, ¿no? Y lo menos frecuente, pero con mayor tasa de complicaciones, van a ser los monocigóticos, los cuales van a provenir de un solo óvulo fecundado. Estos términos y esta clasificación lo vamos a ir desarrollando más adelante conforme avancemos en la charla, ¿no? Como vemos acá en esta imagen superior izquierda, esta es una ecografía transabdominal de un embarazo triple, ¿no? Cuando vemos claramente acá tres fetos, el feto uno, 2 y 3, con sus respectivas placentas cada feto, ¿no? Acá hay un signo muy característico que también lo vamos a ver más adelante, esta forma triangular que tiene, que es el signo lambda, ¿no? Bien, también existen algunos fenómenos extremadamente raros en los humanos, ¿no? Que han habido pequeños reportes a lo largo de la historia de la medicina y que, bueno, sería importante que conozcan este tipo de definición, ¿no? Una de ellas va a ser la superfetación, que viene a ser la concepción de un segundo feto cuando la madre ya está embarazada, ¿no? Esto es muy raro verlo en los humanos, generalmente esto sucede en los animales, ¿no? Como en las vacas o en las ovejas puede ocurrir la superfetación. Y la otra definición que deben conocer es la superfecundación. Aquí va a ocurrir una fecundación de dos óvulos que han sido liberados al mismo tiempo en un ciclo menstrual, ¿no? Como saben, lo normal es que solamente un óvulo sea liberado en el ciclo menstrual, pero en la superfecundación dos óvulos van a ser liberados. Y estos óvulos pueden ser fecundados por dos espermatozoides que pueden ser de la misma pareja o de diferentes individuos, ¿no? Esto sí está reportado en la literatura. Hay como cinco, seis, perdón, cuatro o cinco casos en la que se ha observado este tipo de superfecundación, ¿no? Obviamente cuando se le hace el ADN son de padres diferentes estos hijos. En cuanto a la epidemiología, se sabe que los embarazos gemelares de forma natural son aproximadamente entre el 1 al 1,5%, ¿no? Pero se ha visto un incremento muy importante de estos embarazos gemelares gracias a la reproducción asistida, ¿no? Incrementándose alrededor de un 9,4%, que viene a ser dada por la inseminación artificial o la fertilización in vitro. Una cifra clásica que siempre se denomina para los embarazos gemelares de forma natural es 1 en 90. Y esta regla nos sirve para poder estimar cuáles van a ser estas incidencias de las gestaciones de orden superior.
por ejemplo, de un embarazo triple, ¿no? De un embarazo triple, utilizando esta cifra, vamos a hacer que es 1 de 90 al cuadrado. Un embarazo cuádruple sería 1 de 90 a la 3. Quíntuple, sextuple, etcétera, ¿no? Que esa es una forma de cómo estimar, ¿no? Pero si queremos ser más específicos, los estudios reportan que los embarazos triples espontáneos ocurren de 1 en 7.000 a 8.000 embarazos y los cuádruples de 1 a 600.000 embarazos, ¿no? Que viene a ser lo mismo que 90 al cuadrado, 90 al cubo, ¿no? Como habíamos mencionado, dentro de los embarazos gemelares, los disigóticos van a ser los más frecuentes, que representan un 70%, y los monocigóticos 30%. Más adelante voy a dar definiciones más específicas de esto, cómo diferenciarlos y cómo vamos a diagnosticarlos. También se ha observado que en diferentes zonas geográficas o países van a existir un número más incrementado de estos embarazos disigóticos, ¿no? Como por ejemplo vemos acá que en Japón se reporta casi un embarazo gemelar disigótico por cada 1.000 habitantes, mientras que en Nigeria hay 50 embarazos disigóticos por cada 1.000 habitantes. También, si una madre va a tener más riesgo de tener gemelos si es que ha tenido antecedentes familiares previos, ¿no? Si la abuela o la tía ha tenido estos embarazos gemelares, ella va a ser más propensa o más riesgo de tener estos embarazos. Mientras que el padre podría transmitir el riesgo familiar a sus hijas, ¿no? Y este es un dato que tenemos que recalcar, que es la mortalidad perinatal que existe en estos embarazos, específicamente un 5% para los gemelos monocoriales y un 2% para los gemelos bicoriales. Es por este motivo que las gestaciones gemelares y de, y de múltiple orden deben ser considerados como un embarazo de alto riesgo, ¿no? Si lo comparamos con un embarazo único. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que la morbimortalidad en esta población va a ser muy alta, no solamente para los fetos, sino también para las madres. Es importante también conocer cómo se forma el mecanismo de estas gestaciones múltiples, ¿no? Aquí vamos a tener 4 características que lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, este proceso de diferenciación de estos embarazos gemelares se va a producir de acuerdo a en qué momento se ocurre la división. Por ejemplo, aquí tenemos un cigoto que, si este cigoto se divide entre 0 o los primeros 4 días, va a originar dos productos que van a tener dos corions y dos amnios, ¿no? De forma separada. Y esto de aquí puede originar dos placentas que pueden estar separadas o fusionadas, ¿no? Como vemos acá en la imagen. Este tipo de embarazo gemelar se va a llamar un embarazo bicoriónico diamniótico, ¿no? O diamniótico dicoriónico. ¿Qué viene a hacer esto? Viene a hacernos otra cosa que dos embriones, dos fetos, en el cual cada uno va a tener su placenta y su bolsa amniótica, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en la imagen estas placentas separadas, pero también estas placentas pueden estar fusionadas, ¿no? Pero igual cada una tiene su placenta y cada una tiene su líquido amniótico. En el otro momento, si es que la división se produce entre los 4 y 8 días, esto va a originar a la formación de un blastocisto con dos embrioblastos, en la cual estas se van a encontrar separadas, y cada embrioblasto va a formar su propio amnios. Y dentro de esto vamos a tener un corion compartido, ¿no? Esto lo que va a originar es la formación de una sola placenta con dos fetos que van a tener cada uno su saco amniótico, ¿no? A esto lo que se vamos a denominar es un embarazo monocoriónico biadmiótico, ¿no? Monocoriónico vamos a decir cuando tiene solamente una placenta, y biadmiótico cuando cada feto tiene su propia bolsa, ¿no? Es decir, dos sacos amnióticos. Si la división en este caso ocurre entre los 8 y 12 días, el amnio y la cavidad amniótica se van a formar sobre el disco germinal, en la cual
La división embrionaria que se va a producir va a conducir a la formación de dos embriones, pero esta va a tener cada una un amnios y un corion compartido, como vemos acá, ¿no? Aquí, ¿qué va a originar entonces? Un embarazo monocorial monoamiótico. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de embarazo van a tener una sola placenta y una sola amnios, ¿no? Y por último, si la división ocurre de forma tardía, por encima de los 13 días, lo que va a ocurrir es que los fetos se fusionen entre sí, ¿no? A lo que vamos a denominar los fetos siameses o los fetos, o los gemelos unidos, ¿no? Generalmente esos son de tipo monocoriónicos, monoamnióticos. Entonces, estos son los cuatro tipos de mecanismos que se pueden observar en estos embarazos gemelares de acuerdo al tiempo o a la división que estos se van a producir. Entonces, como hemos visto nuevos términos, tanto como corionicidad o aminicidad que lo he estado comentando, esta es la forma como debemos clasificar o cómo podemos clasificar al embarazo múltiple. Específicamente los embarazos gemelares a lo que vamos a encontrar con mayor frecuencia, ¿no? Es así, por ejemplo, que hablamos nosotros de cigosidad cuando nos referimos al número de cigotos presentes, ¿no? El huevo cigoto. Vamos a hablar si solamente hay uno, obviamente será un monocigoto, si hay dos, dicigoto, tres, tricigótico, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de corio cuando nos refiramos al número de placentas. Otra vez, uno sería monocorial, dos bicorial, y vamos a hablar de amnionicidad cuando nos estemos refiriendo al número de sacos amnióticos. Y se llamará monoamniótico, biamniótico, etcétera, ¿no? De estas tres tipos que tenemos que tener en cuenta en el embarazo múltiple, lo más importante es poder identificar la corionicidad, es decir, cuántas placentas tiene este embarazo múltiple o este embarazo gemelar, ya que esta característica nos va a permitir establecer el pronóstico y el manejo de este embarazo, ¿no? Porque de acuerdo a eso nosotros podemos identificar ciertas características en estos embarazos gemelares, o si es que existe alguna patología o alguna complicación fetal, podemos determinarlo. Por eso va a ser de mucha utilidad ver el número de placentas. ¿Y cuándo va a ser el momento idóneo para poder ver ese tipo de placentas? Generalmente en el primer trimestre, ¿no? Entonces, finalmente, nosotros podemos tener ya más claro este tipo de clasificación, ¿no? En base a la corionicidad y la aminicidad. Vamos a ver que dentro de los embarazos gemelares, casi las dos terceras partes de los embarazos van a ser de tipo disigótico, que quiere decir que se van a ser originados por una ovulación doble, ¿no? Y aquí son los que se llama comúnmente los mellizos, ¿no? Que puede ser incluso un hombre o una mujer, uno de tez clara o tez blanca, etcétera, ¿no? Los conocidos como mellizos. Y la tercera parte, que van a ser la división de un huevo fecundado, van a ser los monocigotos, ¿no? A los que se llaman los gemelos, ¿no? En la comunidad no médica que se llaman, ¿no? Mellizos y gemelos. De este tipo de embarazos disigóticos vamos a ver que el 70% va a estar representado por embarazos bicoriónicos. Ya sabemos que bicoriónicos son aquellos que tienen dos placentas, ¿no? Cada feto con su propia placenta. Mientras que el 30% va a estar formado por embarazos monocoriónicos con una sola placenta. De este porcentaje de monocoriónicos, el 70% va a ser un embarazo monocoriónico biamniótico. Vale recalcar que solamente tienen una placenta, o sea, los dos fetos comparten una placenta y cada feto tienen un saco gestacional. Y el 1%, que es lo menos infrecuente, van a ser los embarazos monocoriales, monoamnióticos, vale decir, dos fetos con una sola placenta y solamente un saco gestacional, ¿no? Esto es muy importante recalcarlo y hay que tener especial cuidado en diferenciar estos tipos de dos embarazos, ¿no? Porque dijimos anteriormente que también un embarazo bicoriónico pueden estar estas dos placentas fusionadas.
¿Y cómo lo podemos diferenciar? Es de mucha utilidad hacer esta diferenciación, ya que estos embarazos que solamente cuenta con una placenta, vamos a observar donde está la mayor tasa de complicaciones en estos embarazos, ¿no? Si no le seguimos de una forma adecuada, con un control prenatal estricto, tanto médico como ultrasonográfico, pueden incluso tener muchas alteraciones neurológicas o incluso hasta un óbito fetal, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? El momento óptimo para nosotros poder diagnosticar estos embarazos gemelares van a ser en una ecografía precoz, ¿no? Específicamente lo podemos observar entre las 11 y 14 semanas. Más allá de esas semanas, va a ser muy difícil utilizar estos signos que les voy a comentar y ahí tenemos que agenciarnos de otros exámenes ultrasonográficos más específicos para poder diferenciarlo, ¿no? Pero en este momento me voy a enfocar en la ecografía precoz, valga decir, entre las 11 y 14 semanas, cómo diferenciar esto. O sea, no solamente basta cuando se hace una ecografía decir que hay un embarazo con dos embriones, ¿no? Tenemos que tener que ponerle nombre y apellido en este tipo de ecografía, ya que va a ser de mucha utilidad poder diferenciarlos. Entonces, en este tipo de ecografías, aparte obviamente de ver dos embriones o dos fetos, vamos a observar estos signos, este primer signo característico, que es el signo lambda. Este signo lambda es una forma triangular, como vemos acá en la imagen, que va a ser una estructura gruesa, si lo comparamos con este signo T, ¿no? ¿De qué va a constar este signo lambda? Va a constar de dos amnios y de dos corios, porque cada feto va a tener su propia placenta, su propia saco gestacional, igual su saco amniótico, igual el otro feto, ¿no? Su propia placenta y su saco gestacional. Esto cuando se une va a ser una estructura gruesa, ¿no? Si lo queremos poner un punto de corte para medirlo, va a ser por encima de 2 milímetros y tiene una forma eh, griega como la lambda, ¿no? ¿Y en qué casos vamos a observar esto? Cada vez que veamos un signo lambda, vamos a hablar sí o sí de un embarazo bicoriónico biomniótico, no hay vuelta que darle. Como vemos en la imagen inferior de esta ecografía, ¿no? Acá vemos una ecografía transvaginal, vemos acá un útero con dos embriones, ¿no? Vemos acá el uno y el otro, ¿no? Y acá vemos claramente cómo está acá la placenta. Aquí no vemos una placenta que tiene cada bebito, ¿no? En este caso es una placenta fusionada, pero que nos damos cuenta rápidamente, ¿no? De esta línea que une a ambos fetos acá a nivel placentario, esta imagen característica, ¿no? Esta imagen triangular, vemos gruesa, que es un signo lambda. Entonces, con ver este signo, decimos nosotros que este embarazo es un bicoriónico biamniótico. En contraste con este otro signo, ¿no? En la que vamos a observar una imagen delgada, miren, más delgada comparada con el otro. Si lo queremos medir, esta va a ser menor de 2 milímetros. Y en este caso, ¿qué estamos hablando? De un embarazo monocoriónico biamniótico. ¿Qué quiere decir? Que es un embarazo que tiene solamente una placenta con dos amnios. Por eso, esta estructura va a ser mucho más delgada que un bicoriónico biamniótico, ¿no? Y lo podemos ver claramente aquí también en esta ecografía transvaginal donde podemos ver acá un feto, ¿no? Y dos fetos. Y miren el, la placenta, cómo vamos a ver la placenta, una línea muy delgada que lo separa, ¿no? Si vemos rápidamente con la imagen anterior, esta imagen gruesa, con esta imagen muy, muy delgada. Entonces, si vemos este signo en esta ecografía precoz, no hay ni vuelta que darle. Estamos hablando de un monocoriónico biasmético. Al hacer esta diferenciación, ya tenemos un diagnóstico muy, muy importante para poder evaluar la supervivencia o las alteraciones que se puedan producir en estos embarazos. Y obviamente si vemos dos fetos y no encontramos ninguna membrana que los separe, solamente acá la placenta, hacemos un barrido adecuado, ¿no? Vemos acá claramente dos embriones sin ninguna línea, sin ninguna membrana, estamos frente a un embarazo monocoriónico monoamniótico, ¿no? Esta sería la forma como lo podemos diagnosticar ecográficamente. Por eso va a ser de mucha utilidad ponerle el nombre y apellido, recordando que la parte más importante va a ser la corionicidad, ¿no? Valga decir, el número de placentas.
Teniendo en cuenta este detalle, ya nosotros hicimos esta ecografía precoz. Colocamos, obviamente medimos la longitud corononalga, podemos calcular la edad gestacional de este feto, sabemos qué tipo de embarazo gemelar es. Tenemos que seguir un control prenatal muy estricto, recordando que estos embarazos gemelares van a ser embarazos de alto riesgo, ¿no? Entonces, la primera cita que va a tener es esta paciente, le tenemos que hacer sí o sí la ecografía precoz y determinar esta corionicidad, ¿no? Que generalmente, como les dije, es entre las 11 y 14 semanas. Y en base a esto, nosotros podemos hacer ya un examen muy minucioso, ¿no? Aquí se le va a pedir los exámenes prenatales de rutina, como se le pide a un embarazo único, pero lo que va a diferenciar va a ser en los exámenes ecográficos. Tenemos que ser más acuiciosos en búsqueda de alguna alteración hemodinámica que puede ser a través del Doppler, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros detectamos que este embarazo es monocorial biamniótico, vale decir, una sola placenta con dos amnios estos fetos, nosotros tenemos que hacer una ecografía más rutinaria que se realiza cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque este tipo de embarazo van a ser las que van a sufrir mayores complicaciones en estos fetos. Entonces, lo que se recomienda, una vez que se determina esta edad gestacional, a partir de las 16 semanas en adelante, hay que hacerlo controles ecográficos, específicamente Doppler, para poder valorar estos fetos, ¿no? O sea, 16, 18, 20, 22, etcétera, ¿no? Lo que se debe hacer un seguimiento ecográfico. Y sus controles prenatales también cada vez más cortos, dependiendo cómo encontramos la evolución tanto materna como fetal, ¿no? Y lo que vamos a hacer en estas ecografías seriadas va a ser un tamizaje para detectar si algún feto está teniendo una restricción del crecimiento, o sea, no está llegando al peso adecuado, ¿no? Vemos un bebito, entre comillas, gordito y otro bebito, entre comillas, flaquito. ¿Y esto a qué se debe? Recordemos que estos embarazos monocoriónicos biamnióticos solamente tienen una sola placenta y pueden haber alteraciones en eso, ¿no? Pueden estar una distribución asimétrica del territorio placentario o pueden haber conexiones vasculares que estén originando esto en el feto, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a observar? Específicamente con una ecografía. En cambio, si tenemos un embarazo bicoriónico, podemos hacer también un seguimiento ecográfico, pero se sugiere a partir de las 20 semanas, ¿no? Cuando hagamos una ecografía morfológica y no va a ser tan estricto como la monocoriónica, sino lo podemos observar cada 4 semanas para ver bien, para ir viendo cómo tiene este crecimiento en el feto. Es verdad que tiene menos complicaciones que el embarazo monocorial, pero igual tenemos, como es un embarazo de alto riesgo, tenemos que ir viendo cómo va evolucionando, ¿no? Porque tal vez la placenta de algún feto puede sufrir alguna náusea o alguna alteración y tenemos que ir viendo si esto afecta o no el crecimiento del feto, ¿no? En los embarazos triples y de mayor orden, también tenemos que seguir un examen más estricto, como si fuera un monocorial, ¿no? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? ¿Hasta cuándo vamos a hacer estos controles, ¿no? Lo que se recomienda es que en los embarazos monocoriales biadmióticos, tenemos que hacer un control prenatal o seguirlos hasta las 36 semanas, ¿no? Si es que obviamente en las evaluaciones tanto médicas como ecográficas no encontramos ninguna alteración, este feto ha crecido de forma adecuada según el percentil de crecimiento, no vemos alteraciones anatómicas o estructurales, la madre también no tiene algún otro tipo de alteraciones o alguna patología sobreagregada, lo que se recomienda es culminar estos embarazos monocoriales biasmáticos a las 36 semanas, ¿no? Salvo, obviamente, si encontramos alguna patología obstétrica o médica, podemos culminar el embarazo antes, ¿no? Pero si es normal, hasta las 36 semanas. Y un embarazo bicoriónico biamniótico se puede recomendar llegar hasta las 37 semanas, ¿no? Culminar el embarazo. Y los embarazos triple o de alto orden se sugiere culminar a las 35 semanas, ¿no? Ya que también aquí las pacientes generalmente van a tener un abdomen ya muy aumentado de volumen, globuloso, incluso le puede generar edemas de miembros inferiores que le va a producir mayor incomodidad
o incluso mayor patología fetal, ¿no? Entonces, por eso la culminación es mucho antes que en los anteriores, ¿no? Dicho eso, entonces van a existir muchas complicaciones, tanto maternas como fetales, ¿no? Lo tenemos acá resumido. Una de ellas va a ser el síndrome hipertensivo en el embarazo, ¿no? Aquí vamos a observar que en estos embarazos gemelares va a haber una incidencia incrementada de la preeclampsia. Esto se debe a que la preeclampsia se va a presentar de forma más precoz, ¿no? Quiere decir, si en los embarazos únicos la preeclampsia se presentaba, por ejemplo, en las 32 semanas, en estos embarazos gemelares puede ocasionarse incluso a la semana 22, a la semana 24, a la semana 20 incluso, ¿no? Y una característica también que va a tener una mayor severidad. Así se ha observado, por ejemplo, que la preeclampsia en los gemelos tiene una incidencia del 10 al 20%, en los triples puede llegar hasta un 50%, y en los de alto orden, prácticamente todas estos pacientes van a ser preeclampsia, ¿no? También se ha observado que puede ocurrir en esta población un edema pulmonar agudo. Esto debido básicamente a los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo. Pero aquí la madre, al tener más de dos fetos en su útero, lo que va a originar es una mayor expansión del volumen plasmático y una mayor vasodilatación, lo cual puede generar este edema en el pulmón. Y se ha observado también que este riesgo se puede ver incrementado en aquellas pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía, ¿no? También en este tipo de pacientes va a originarse anemia, ¿no? Ya que normalmente una paciente a través de los cambios fisiológicos aumenta su gasto cardíaco, pero lo que va a originar es que tenga esta sangre menos, una sangre diluida, ¿no? Debido a la mayor expansión de este volumen plasmático. También se reporta casos incrementados de diabetes mellitus durante la gestación, una hemorragia postparto. Esto es debido a que el aumento del volumen uterino por tener dos o más fetos va a producir una, un incremento en la presión abdominal, ¿no? Y luego que se culmine el embarazo, ya sea por vía cesárea o parto, lo que se puede producir en este útero al estar tanto tiempo sobredistendido, lo que va a originar es que se produzca una atonía uterina, ¿no? O sea, que no tenga tono este útero y se produzca un sangrado muy importante que viene a ser una hemorragia. Por eso hay que tener bastante cuidado luego que se culmina el embarazo, tener muy en cuenta esta información, porque un gran porcentaje de estos pacientes van a ser atonía uterina y tenemos que tener a la mano todas las medidas, tanto médicas o incluso quirúrgicas, para tratar esta atonía uterina, ¿no? También al tener estos fetos, dos placentas obviamente o más placentas, va a tener una mayor cantidad de masa placentaria, lo cual incluso puede originarse o puede localizarse en la parte inferior del cérvix, lo que hace que esta población tenga un mayor índice de placenta previa, ¿no? Asimismo, como dije, como tiene el útero aumentado en comparación con un embarazo único, también va a tener una mayor tasa de un DPP, que es un desprendimiento de prematura de placenta, ¿no? Además, se ha observado que más del 70% de los pacientes que tienen embarazos gemelares, se ha observado una vasa previa, ¿no? Que es un vaso del cordón umbilical que se pone de forma excéntrica a la placenta. Esto también es de mucho riesgo porque si uno no lo puede identificar de forma prenatal y, por ejemplo, la paciente empieza a dilatar o se produce la ruptura de membranas, también lo que se puede originar es que se rompa esta vasa previa, ¿no? ¿Qué viene a ser la vasa previa? Son los cordones, son los vasos fetales del cordón umbilical que van a estar desprovistos de la gelatina de Wharton. Al no tener esa protección de la gelatina de Wharton, estos vasos pueden ser susceptibles de romperse, ¿no? Si se rompen, obviamente la sangre que se va a perder va a ser sangre fetal y puede ser
perjudicial para el feto, ¿no? Incluso producirse un óbito. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la hora de evaluar estos embarazos. Esto obviamente se puede detectar por vía ecográfica, ¿no? También se ha visto un incremento de pacientes de una hiperemesis gravídica debido también, como tienen más de dos embarazos, hay un aumento más, eh, más aumentado de una beta HCG, ¿no? Y se reporta también casos incrementados comparado con la población de gestaciones únicas de mayor tasa de hígado graso en el agudo, ¿no? Aunque es una complicación infrecuente, pero puede ser mortal o devastadora si no lo diagnosticamos de forma oportuna, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo muy presente esta patología en embarazos gemelares o de alto orden, ¿no? Asimismo, podemos ver las complicaciones fetales. Esto lo podemos poder entender, o ya lo había comentado previamente, que la mayor tasa de embarazos, de complicaciones fetales, lo vamos a encontrar en aquellos embarazos monocoriales, debido a que estos dos fetos van a tener solamente una placenta. Entonces, estos fetos van a compartir esta placenta. ¿Y qué puede originar estas alteraciones? De que tal vez hay una distribución asimétrica de la placenta, ¿no? No necesariamente el 50% le va a tocar a un feto y el otro 50% al otro feto, ¿no? Tal vez a uno le toca un 30% y el otro 70%. Al haber esta asimetría, esta distribución asimétrica de la placenta, puede originar complicaciones en el feto o incluso la vasculatura interplacentaria puede verse alterada, lo que también puede condicionar a complicaciones fetales, como son retraso en el crecimiento fetal, un síndrome de transfusión feto-fetal, una secuencia anemia policitemia o incluso una secuencia de perfusión arterial retrógrada, ¿no? Que estas son las iniciales en las que se maneja. En un embarazo bicorial va a ser menos frecuente que se produzcan este tipo de alteraciones, ya que cada feto va a tener su propia placenta, ¿no? Pero sí puede haber alguna alteración propia o de un feto, ¿no? Aquí puede haber incluso un retardo en el crecimiento de uno, pero no a expensas del otro, como sí sucede en el monocorial, ¿no? Al haber una alteración vasculatoria o placentaria, si un feto se altera, siempre va a estar afectado el otro, ¿no? A expensas uno del otro. Y el hecho de que tengan dos o más fetos en la cavidad uterina va a producir mayor distensión en la madre y que puede originar a un parto prematuro también, ¿no? Por el volumen incrementado. Y como también hemos visto que la culminación de los embarazos, específicamente los monocoriales, no van a llegar a término, ¿no? Generalmente se culminan a las 36 semanas y más aún los triplos o de alto orden que se culminan a las 35 semanas, ¿no? Entonces vamos a tener siempre, o la gran parte de fetos, prematuros, ¿no? Y aquí, esta es una tabla donde se puede hacer las comparaciones de fetos únicos, los monocoriales, como ya dije, que son los que mayor embarazos se complican, versus los bicoriales. Y vamos a observar que en estos embarazos monocoriales hay un 3% de malformaciones fetales mayores, ya que estos fetos van a compartir el mismo ADN, ¿no? Entonces, es muy importante cuando hagamos una ecografía genética o la ecografía morfológica, detallar de forma juiciosa esta anatomía o la valoración estructural tanto de los fetos como de la placenta en busca de alguna alteración anatómica, ¿no? También se ha observado que existe una muerte fetal incrementada en estos fetos debido a si es que se origina una noxa muy precoz, ¿no? Si es que hay una alteración vascular precoz importante, va a generar la muerte, no solamente de un feto, sino también del otro. Recordemos que siempre va a estar a expensas uno del otro. Eh, También puede haber una muerte perinatal, propio por la prematuridad. Se puede hacer un parto prematuro casi en el 19% en estos fetos por las alteraciones propias e incluso un retardo del crecimiento fetal se reporta en un 30% en los monocoriales, miren, comparado con un 3% en un feto único. Incluso puede morirse un feto de esto y el otro sobrevivir, pero con una mala adaptación o con problemas neurológicos, ¿no?
Y si esto ocurre, miren, el feto sobreviviente tendría un 3% más de morbilidad neurológica del tipo severa, ¿no? Invalidante comparado con el feto único. Y si lo queremos comparar con los bicoriales, existen también este tipo de complicaciones que están incrementados si lo comparamos con el feto único, pero que es menos con los monocoriales. Otra vez recalco la importancia que se debe tener de hacer una evaluación precoz y adecuada para poder diferenciar estos embarazos, ¿no? Como les recalco, no solamente basta decir que es un embarazo doble, que tiene dos fetos, feliz, la mamá se va a su casa y tranquila, ¿no? Sino que tenemos que ponerle el nombre y apellido desde el punto de vista de la corionicidad o la mimiosidad, ¿no? O es monocorial o es bicorial. Es muy importante, ya que estos son los que mayormente se complican, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver esta vasculatura, ¿no? Aquí vemos una placenta de un embarazo monocorial biamniótico. Vemos acá claramente una sola placenta con cada feto. Aquí tenemos una división que, bueno, no se logra ver muy bien acá en la imagen, pero es una línea divisoria que viene a ser el amnio, ¿no? Es bien delgadito. Acá vemos un feto que tiene con su cordón umbilical y miren, este feto tiene el cordón umbilical en esta parte de su territorio placentario que le tocó de formas céntrica, ¿no? Y miren esta otra, está en el borde placentario. Eso es lo que llamamos acá una placentación excéntrica que tiene un alto riesgo de que este feto tenga una basa previa, como vemos acá en la imagen, ¿no? Aquí este vasos del cordón umbilical están desprovistos de gelatina de Wharton, como vemos acá, ¿no? Si se ocurre una ruptura de membrana, se rompe este vasito y el feto puede incluso morir, ¿no? Miren también acá este, el corte que se ha hecho, ¿no? Miren, acá podemos ver también que este territorio placentario que le tocó a este fetito es mucho más grande que el que le tocó a esto, ¿no? ¿Cómo vamos a ver esa diferenciación o ese territorio que le toca? Ya esto se puede observar al nacimiento, obviamente, cuando se haga un examen anatómico de la placenta y veamos por dónde se divide o por dónde va la línea que va a separar cada amnio, ¿no? Pero eso también lo podemos ir observando de forma prenatal a través de la ecografía, como lo estamos viendo, ¿no? Si lo queremos ver es que esquemáticamente, aquí vamos a ver obviamente una sola placenta con dos cordones umbilicales para cada feto y vamos a ver cómo está la vasculatura de cada cordón umbilical, ¿no? Obviamente un cordón normal tiene que haber dos arterias y una vena. Aquí las arterias están representadas por el color rojo y la vena por el color azul, ¿no? Pero vemos cómo estos vasos fetales van a discurrir por la placenta, ¿no? De forma superficial. Vamos a ver cómo acaba su arteria, su vena, se van por este tipo de territorio de forma excéntrica, pero miren esta vena, ¿no? ¿Cómo sigue este recorrido? Si seguimos su recorrido, vamos la vena, se va por la parte superior, no pasa nada, pero viene por acá y se conecta, miren, y llega hasta el otro feto. Vamos a ver que esta conexión que normalmente debería ir solamente a un territorio o a un cotiledón de esta placenta, esta no, ¿no? Sigue, continúa, incluso se une con el otro feto. Aquí ya vemos que hay una conexión de ambos vasos, ¿no? Acá, si seguimos otra vena, vamos a ver cómo esta vena y se une con una arteria, ¿no? Acá vamos a ver una comunicación vena arterial, acá una comunicación veno-venosa, incluso puede presentarse una comunicación arteriolar del otro feto. Esto es muy importante poder identificar, ya que si encontramos este tipo de alteraciones vasculares que comparten, es por eso que si un feto sufre alguna alteración, el otro, porque están unidos a través de la vasculatura, también puede sufrir alguna alteración. Y lo típico, lo característico en estos fetos es que produzcan o tengan un síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Qué quiere decir? Que un feto entre comillas, va a ser un feto bomba, ¿no? Le va a succionar toda la sangre al otro fetito. ¿Qué puede originar esto? Va a estar un bebito gordito, rechonchito, mientras que el otro fetito puede estar flaquito, ¿no? Y si hay algún balance
unidireccional, quiere decir que la sangre va de un lado a otro lado. ¿Qué puede ocurrir con un feto? El otro feto puede estar con tanta sangre y aparte ese gordito puede estar pletórico, ¿no? Bien rosadito. Y el otro, como le está donando tanta sangre, ¿qué va a ocasionarse? Que se vuelva anémico, ¿no? Pueden ser otro tipo de alteraciones. Y nosotros lo podemos detectar, ¿no? A través del Doppler. Por eso es muy importante hacer el seguimiento ecográfico en estos fetos monocoriales, hacer un seguimiento estricto cada 2 semanas y hacer unos parámetros ecográficos que ya están bien documentados y protocolizados para poder identificar este tipo de embarazo. Porque si nosotros lo diagnosticamos de forma inmediata, nosotros podemos hacer intervenciones quirúrgicas, ¿no? A través de un láser podemos entrar y cortar estas conexiones, ¿no? Cortamos las conexiones, lo cortamos y podemos hacer dividir esta placenta, ¿no? Así lo convertiríamos, entre comillas, un embarazo bicorial, ¿no? O sea, cada bebito, después del procedimiento invasivo, obviamente, a través de un láser que se coloca, podría tener cada placenta, ¿no? O sea, ahí ya nosotros lo que estamos haciendo es detener esta circulación que se puede ocasionar en aquellos fetos, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer este tipo de algoritmo, ¿no? A través de los embarazos monocoriales, esta este tipo de anastomosis que se están presentando, ¿no? Como vemos acá en la imagen superior izquierda, vemos un bebito más grande que el otro, ¿no? Y miren también la distribución placentaria. Este es el saco gestacional que le tocó a este bebito. Miren, y si hacemos la distribución, este sería la placenta. Para este bebito le tocó casi las 2/3 partes de la placenta y para este fetito le tocó la tercera parte de la placenta. Aparte de que hay una distribución asimétrica placentaria, también encontramos que hay una alteración o una comunicación de ambos vasos, ¿no? Miren, este fetito, el más chiquito, hay una comunicación arteriolar del otro feto, ¿no? El otro es arteriovenosa y la otra veno-venosa. Puede haber este tipo de alteración. O en otro caso, que es una secuencia TRAP, que se le llama esto, cuando un feto o un embrión no se desarrolla de forma adecuada, ¿no? Como vemos, miren, no tiene cabecita este bebito, solamente forma la parte inferior. A estos se les denomina fetos acárdicos, no tienen corazón, pero sí tienen sus venas. Como no tiene corazón, no tiene esta parte, no se forma la parte superior del feto, pero sí la parte inferior, como son los miembros inferiores, ¿no? Pero ¿qué va a producir este feto? Va a funcionar como si fuera una bomba. Le va a estar succionando sangre a este bebito, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Una intervención, como les digo, quirúrgica láser, cortamos estos nexos y tratamos de que este bebito sobreviva y no tenga más daños o secuelas neurológicas, ¿no? Lo mismo podemos hacer aquí, a través de un láser entramos, cortamos estas comunicaciones en ambos fetos, creamos una nueva distribución placentaria y evitamos que siga produciéndose el daño, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abordar esta situación, ¿no? Entonces, en los embarazos monocoriales que tengan este tipo de anastomosis interfetales que nosotros lo podemos identificar a través de una ecografía Doppler, vamos a ver si es que existe un flujo discordante arteriovenosa o vena arterial, estamos hablando de una transfusión desequilibrada de tipo crónico. Y generalmente, ¿dónde vamos a ver esto? En los síndromes de transfusión feto-fetal. Quiere decir que un bebito se va a beneficiar más que el otro en cuanto al flujo sanguíneo, ¿no? Y si hay discordancia de placentas, como les había comentado previamente, ¿en qué vamos a encontrar? En un retardo del crecimiento intrauterino selectivo. ¿Qué quiere decir? Que un bebito va a ser chiquitito y el otro bebito va a ser gordo, ¿no? Y esto fue porque tuvo esa simetría en cuanto a la distribución placentaria, ¿no? Hay que recordar también que hay un alto porcentaje de que estos fetos también tengan alguna malformación y lo que también puede llevar a un alto riesgo de un accidente hemodinámico. Por eso resulta de muy importante evaluar la hemodinamia en estos fetos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la ecografía Doppler, ¿no? Vamos a colocar y sonar la arteria umbilical y a través de índices, específicamente de pulsatilidad, podemos identificar si es que hay esas alteraciones
hemodinámicas, ¿no? Porque estos fetos tienen un alto riesgo de muerte fetal intrauterina si no se detecta de forma adecuada o oportuna, ¿no? Entonces, surge entonces la idea de este algoritmo, ¿no? Tenemos que descartar siempre cada vez que evaluemos a estos pacientes estas tres patologías, ¿no? Que es el síndrome de transfusión feto-fetal, el retardo del crecimiento intrauterino selectivo, pongo selectivo porque solamente un feto está pequeñito y el otro está grande, ¿no? O una secuencia anemia policitemia, ¿no? Y esto ya les estoy diciendo que se debe o a una distribución anormal de la placenta o a la vasculatura anormal entre ambos fetos, ¿no? ¿Cómo podemos detectarlo? A través de de la ecografía, ¿no? Si vamos a medir, por ejemplo, un feto, se le llama receptor y un feto donante en el caso de un síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Qué vamos a observar en primer lugar, no? Si un feto recibe más flujo, más sangre que el otro, ¿qué va a ocasionar? Que un fetito orine menos que el otro, ¿no? Y si orina menos, la vejiga no lo vamos a poder observar. Aquí vemos un feto, a través de la ecografía, vemos el fémur, estos son los miembros inferiores, entre, entre miembros inferiores debemos estar acá a ver la vejiga, ¿no? Y no vemos la vejiga. ¿Cómo veríamos una vejiga normal? Una vejiga así de este color, circular y anecogénico, ¿no? Claramente en este feto vemos su vejiga y en el otro no. Si este feto no tiene vejiga, ¿qué nos quiere decir? Que no está orinando y por ende va a tener poco líquido amniótico, va a entrar en un oligohidramnios. ¿Cuándo vamos a llamar oligohidramnios? Cuando el pozo vertical mayor en este feto sea menor de 2 centímetros. Este es un parámetro. En este ejemplo, este feto tiene 1,8 centímetros, ¿no? Y en contraste, el otro feto, ¿qué va a tener? Como tiene vejiga, está llenando bastante flujo, va a orinar bastante, va a entrar en poluria. ¿Cuándo vamos a hablar poluria? Cuando está por encima de 8 centímetros, ¿no? El pozo vertical mayor. En este ejemplo, estamos con 11 centímetros. Qué más se puede alterar en este feto, ¿no? Ya vemos que se altera el volumen de líquido amniótico, pero también se puede alterar la ecografía Doppler en estos fetos, ¿no? Donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Tal vez si no se cuenta con la tecnología de operar quirúrgicamente, tomar la decisión de culminar el embarazo por vía cesárea para no ocasionar más daño, ¿no? Pero lo ideal o lo que se hace en el mundo moderno es operar estos fetos, ¿no? A través del láser que les comento. ¿Cómo vamos a ver? Si es que tiene estas dos características, básicamente, vejigas discordantes, quiere decir, un feto no tiene vejiga o no lo vemos, o está muy pequeñita, y el otro feto tiene una vejiga, que lo vemos claramente, y además de esto, tiene uno polidramnios y el otro oligodramnios, si cumple estas características, vamos a decir que este feto está en un síndrome de transfusión feto-fetal. Si no tiene estas características, seguimos evaluando, vamos a hacer las medidas en el peso, vamos a hacer la biometría, ¿no? Vamos a calcular el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud de Fermi. Con esas cuatro variables, nosotros vamos a calcular el peso fetal estimado para la edad gestacional que estamos realizando. Si vemos que este peso fetal de un feto está por debajo del percentil 10 de crecimiento, para que se entienda, el feto normalmente hay dos extremos para calcular este peso fetal, que son el percentil 10 y el percentil 90. Un feto normalmente tiene que estar por encima del 10 y por debajo del 90, quiere decir que está en un peso óptimo para la edad gestacional. Si este percentil se encuentra por encima de 90, vamos a denominarlo feto grande para la edad gestacional, ¿no? Y si está por debajo del percentil 10, vamos a llamarlo un feto pequeño para la edad gestacional. Entonces, en este caso particular, vamos a observar que un feto está pequeño, o sea, por debajo del percentil 10, ¿no? Y el otro feto tal vez podemos encontrarlo, no sé, en percentil 30, 40, o sea, un percentil normal. O también la otra causa puede ser uno que esté en el percentil 14, ¿no? Y en otro percentil 20. ¿Cuál es la otra forma que podemos detectar si un feto es más grande que el otro? Si es que existe una discordancia de pesos por encima del 25%. ¿Cómo hacemos esto? El peso del feto uno lo sumamos con el peso del feto 2 y lo dividimos entre el peso del mayor y vamos a obtener
la fórmula de la discordancia, ¿no? Si este está también por encima del 25% o basta que un solo feto esté por debajo del percentil 10, vamos a decir que hay un retraso del crecimiento intrauterino de tipo selectivo, ¿no? Y si no ocurre nada de esto, tenemos que medir también sí o sí el Doppler de la arteria cerebral media. ¿Para qué nos va a servir el Doppler de la arteria cerebral media? Para evaluar cómo está la hemodinamia en el feto cerebral, específicamente para poder calcular si este feto está con anemia o no, ¿no? Antiguamente lo que se hacía para ver si un feto tenía anemia o no era realizando un procedimiento invasivo, ¿no? Se le pinchaba a la paciente, se sacaba el líquido amniótico y a través de diluciones nosotros podíamos ver si el feto tenía anemia o no, ¿no? Pero actualmente ya no se realiza ese procedimiento, sino se hace un procedimiento no invasivo, que es el Doppler de la arteria cerebral media, en la que nosotros podemos valorar a través de índices si este feto tiene anemia o no, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que un fetito, la velocidad del pico sistólico de la arteria cerebral media se encuentra por encima de 1,5 mons, múltiplos de la mediana, se puede catalogar a este feto que está con una secuencia anemia policitemia, ¿no? Que lo que le había comentado. Un fetito se va a beneficiar del otro, ¿no? Va a tener tanta sangre, que se puede incluso encontrar pletórico, con alta hemoglobina, mientras que el otro, en detrimento, ¿qué va a tener? Va a tener una anemia, ¿no? Va a estar tal vez bradicárdico, con una anemia, una hemoglobina muy baja. Y esto lo podemos detectar a través de una ecografía Doppler y lo podemos confirmar si hacemos un procedimiento ya invasivo, una cordocentesis, ¿no? Sacamos un poco de líquido amniótico, perdón, de sangre de cada feto, mandamos al laboratorio y nos muestran la hemoglobina, ¿no? Es así como podemos diferenciar o detectar o descartar estas tres patologías, recalco, en los embarazos monocoriales. Si no encontramos nada de esto, eso es lo que tenemos que hacer de forma rutinaria en todas las evaluaciones de los fetos. Si no encontramos nada de esto, o sea, si no hay discordancia de líquido amniótico, si no hay discordancia en los pesos fetales, si el Doppler de la arteria umbilical o arteria cerebral media están OK, no hay problema, tenemos que igual citarla cada 2 semanas, hasta la culminación del embarazo y hacer el seguimiento óptimo en estos casos, ¿no? Bien, eso es lo que les había traído de una forma muy resumida para que se pueda entender. Estas son la bibliografía que he utilizado y nada, no sé si tienen alguna pregunta o duda al respecto. Este era un video que vi ahí en el hospital de un embarazo, como ven claramente, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos un embarazo por vía vaginal, ¿no? No solamente ver, ay, hay dos bebitos, están latiendo, ¿no? Sino tenemos que ir en búsqueda de esos signos, que puede ser el signo lambda o el signo T. Pero en este caso, vemos que no tenía ninguna membrana, ¿no? Entonces estamos frente a un embarazo monocorial, monoamniótico. Bien, gracias. No sé si tienen alguna, preguntas, dudas al respecto sobre este tema. No, doctor, todo claro. Bien, entonces, gracias por su atención. Eh, que tengan buenas noches. Gracias, doctora, a usted. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor, cuídese.